La multitud siempre busca respuestas simples a preguntas complejas. Imagina despertar un día y darte cuenta de que el tejido mismo de la sociedad se está deshilachando silenciosamente ante tus ojos. Piensa en cómo las conversaciones parecen más superficiales, cómo el entretenimiento premia cada vez más el ruido en lugar de la profundidad, y cómo la gente parece saber más sobre celebridades que sobre las fuerzas que moldean sus propias vidas. ¿Has notado cómo, a pesar de vivir en una era de información infinita, la verdadera sabiduría se siente más escasa que nunca? Hoy vamos a explorar una pregunta inquietante y fascinante. ¿Por qué la sociedad se está volviendo más estúpida cada día? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Quédate conmigo hasta el final porque la última idea que compartiré es la más importante de todas y tiene el poder de transformar por completo cómo entiendes el mundo moderno. Antes de profundizar, asegúrate de suscribirte a este canal, darle like a este video, compartirlo con alguien a quien aprecies y contarme en los comentarios qué piensas sobre el estado actual de la sociedad. Tu voz importa, y al participar en esta conversación, te conviertes en parte de una comunidad que busca despertar de la niebla de la mediocridad y recuperar la claridad del pensamiento verdadero. Ahora comencemos. Para entender por qué la sociedad parece hundirse en un abismo de superficialidad, primero debemos enfrentar una verdad incómoda. Las mismas herramientas que prometen elevar el conocimiento humano, la tecnología, las redes sociales, la educación masiva, a menudo se utilizan de maneras que adormecen nuestras mentes en lugar de agudizarlas. Piensa en la paradoja. La humanidad tiene a su alcance la mayor biblioteca jamás creada, más conocimiento que todas las generaciones anteriores juntas. Sin embargo, los estudios muestran que la capacidad de atención está disminuyendo, las habilidades de pensamiento crítico se están deteriorando y la gente lucha cada vez más por diferenciar entre verdad y mentira. Es como si, en la prisa por consumir información, la sociedad hubiera olvidado cómo digerirla. Filósofos y psicólogos nos advirtieron hace mucho sobre este peligro. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche habló del último hombre, un individuo futuro que evita la profundidad, vive para la comodidad y rehúye todo lo que exija pensamiento verdadero. ¿No suena inquietantemente familiar a nuestros tiempos, donde la conveniencia triunfa con frecuencia sobre la sabiduría? Asimismo, Neil Postman, en su obra seminal Divertirse hasta morir, previó una cultura en la que el entretenimiento se convertiría en el filtro a través del cual se percibe toda la realidad, reduciendo incluso los asuntos más serios a espectáculos, diseñados para captar la atención por unos segundos fugaces. Pero ¿por qué este cambio se ha acelerado de forma tan dramática en los últimos años? Una razón está en cómo nuestros cerebros responden a la estimulación. El psicólogo Daniel Kahneman, quien estudió los procesos duales del pensamiento, explicó que los seres humanos prefieren el camino de menor resistencia. Tendemos a inclinarnos por respuestas rápidas y fáciles en lugar de razonamientos lentos y deliberados. El problema es que la sociedad moderna está estructurada para explotar esa debilidad. Las plataformas de redes sociales, la publicidad e incluso el discurso político están diseñados para detonar reacciones emocionales en vez de una reflexión profunda. En este entorno, la estupidez no es simplemente accidental, es fabricada. Piensa en el auge de las tendencias virales, los memes y las frases cortas que dominan las conversaciones en línea. Se difunden no porque sean verdaderas, sino porque son simples y cargadas de emoción. Compáralo con la forma en que funcionaban las tradiciones de sabiduría antiguas. En la Academia de Platón, los estudiantes pasaban años enfrentando preguntas difíciles, debatiendo y refinando su comprensión. En cambio, la esfera pública actual suele premiar a quienes gritan más fuerte, no a quienes piensan más profundo. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que viste un video viral o un titular de noticias que realmente te desafió a pensar críticamente sobre la vida, la sociedad o la moral?
¿Con qué frecuencia te encuentras con contenido diseñado para hacerte reflexionar en comparación con el interminable flujo de distracciones que solo buscan mantenerte desplazando la pantalla? Esta es la tragedia moderna. Una abundancia de información combinada con una hambruna de sabiduría. Las consecuencias son profundas. Cuando la gente pierde la capacidad de pensar con profundidad, se vuelve más vulnerable a la manipulación. Considera cómo la desinformación se propaga más rápido que la verdad en línea. Estudios del Instituto Tecnológico de Massachusetts han demostrado que las noticias falsas viajan significativamente más rápido y más lejos en redes sociales que los hechos verificados. ¿Por qué? Porque las falsedades suelen diseñarse para ser sensacionalistas y emocionalmente atractivas, mientras que la verdad requiere matices, paciencia y contexto. En una sociedad adicta a la velocidad, el matiz se convierte en la primera víctima. No es solo un asunto de ignorancia personal, es un declive colectivo. A medida que el discurso público se deteriora, comunidades enteras corren el riesgo de perder su capacidad de debate razonado. La política se reduce a gritos tribales. La educación se enfoca más en el rendimiento en exámenes que en cultivar la sabiduría. El entretenimiento glorifica la indignación, el escándalo y el espectáculo. En resumen, la sociedad empieza a preferir lo superficial sobre lo profundo, lo inmediato sobre lo eterno. Sin embargo, dentro de este panorama sombrío, también existe una oportunidad. El reconocimiento del declive puede ser el primer paso hacia la renovación. Al comprender las fuerzas que empujan a la sociedad hacia la estupidez, podemos empezar a resistirlas. Al recuperar las prácticas del pensamiento crítico, la reflexión y la conversación significativa, podemos elevarnos por encima del ruido y redescubrir la claridad que alguna vez guió el progreso humano. Pero aquí está el desafío. Este camino requiere valor. Requiere que cuestionemos lo popular, que resistamos la seducción fácil de la distracción y que cultivemos una mente capaz de mantenerse aparte de la multitud. Como dijo el filósofo francés René Descartes, las mentes más grandes son capaces de los mayores vicios, así como de las mayores virtudes. Las mismas herramientas que están atontando a la sociedad también pueden elevarla, pero solo si elegimos conscientemente hacerlo. Y esa elección comienza contigo. Piensa por un momento en cómo consumes información a diario. ¿Pasas horas desplazándote sin fin en tu teléfono? ¿Pasando de una publicación a otra sin retener mucho de lo que viste? ¿Confías en titulares, clips cortos y resúmenes rápidos para formar tus opiniones sobre temas complejos? Si es así, no estás solo. Este es el comportamiento por defecto en el que la sociedad está siendo entrenada. Y es una de las razones clave por las que la inteligencia está siendo reemplazada por la distracción. El psicólogo canadiense Steven Pinker ha escrito extensamente sobre cómo el cerebro humano se adapta a su entorno. Cuando estamos constantemente bombardeados por ráfagas cortas de contenido, nuestra mente se adapta ansiando brevedad, incluso a costa de la profundidad. Esto significa que el razonamiento complejo, la lectura larga y el aprendizaje paciente se vuelven menos naturales para nosotros. Lo que antes era un músculo fortalecido por la práctica, ahora corre el riesgo de atrofiarse. El resultado es una población que puede procesar enormes cantidades de información superficial, pero que lucha por comprometerse con algo que requiera atención sostenida. Este cambio no es solo individual, sino también cultural. Históricamente, las sociedades valoraban el papel de los guardianes de la sabiduría, filósofos, maestros, ancianos que se dedicaban a comprender la condición humana y transmitir sus ideas. Hoy estas figuras suelen quedar eclipsadas por influencers cuyo objetivo principal no es la verdad, sino la interacción. El algoritmo premia la popularidad, no la profundidad. Y así, la sociedad confunde cada vez más la fama con la sabiduría, olvidando que una no implica necesariamente la otra. Considera cómo operan los sistemas educativos modernos.
En muchos países, las escuelas se han orientado hacia pruebas estandarizadas y la memorización mecánica, dejando poco espacio para el pensamiento crítico o la creatividad. El filósofo John Dewey dijo una vez: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Sin embargo, la enseñanza moderna a menudo reduce el aprendizaje a una serie de casillas, entrenando a los estudiantes no para pensar por sí mismos, sino para rendir en los exámenes. Esto tiene consecuencias serias para cómo generaciones enteras enfrentan la resolución de problemas y el pensamiento independiente. Cuando las personas son condicionadas a buscar respuestas rápidas, se vuelven menos tolerantes con la ambigüedad. Y sin embargo, la ambigüedad es la cuna de la sabiduría. El psicólogo Carl Jung enfatizó que el verdadero crecimiento proviene de confrontar las contradicciones dentro de nosotros, de abrazar la sombra y navegar la tensión entre opuestos. Pero en una cultura adicta a la simplicidad, hay poca paciencia para tal profundidad. Preferimos la certeza, aunque sea falsa, a la complejidad que exige esfuerzo. Esta adicción a la certeza ha sido convertida en arma. Políticos, publicistas y corporaciones mediáticas entienden que la persona promedio es más fácil de convencer con declaraciones simples y seguras que con argumentos matizados y cuidadosos. Y así, la sociedad se inunda de eslóganes en lugar de ideas, de frases hechas en lugar de filosofías. El resultado no es solo un empobrecimiento del discurso, sino una erosión de la democracia misma. Porque una población incapaz de pensar críticamente es fácilmente manipulable. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces has visto a personas discutir apasionadamente en línea sobre temas que claramente no entienden? ¿Cuántas veces encontramos comentarios llenos de ira y certeza, pero vacíos de evidencia o reflexión? Esto es lo que ocurre cuando la sociedad premia más la confianza que la competencia. La ilusión del conocimiento, como advirtió Stephen Hawking, se vuelve más peligrosa que la ignorancia misma. Pero quizás el aspecto más alarmante de este declive sea la pérdida de la memoria. En el pasado, las culturas preservaban su sabiduría a través de historias, tradiciones y textos que abarcaban siglos. Hoy los medios digitales nos inundan de nuevo contenido a cada segundo, pero gran parte desaparece con la misma rapidez. Lo que fue tendencia ayer se olvida mañana. El filósofo español George Santayana escribió una vez: quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. En una sociedad adicta a lo nuevo, el pasado se vuelve irrelevante y las lecciones que podrían guiarnos se pierden en el ruido de la novedad constante. Y sin embargo, en medio de esta crisis, no debemos perder de vista la posibilidad. Si la estupidez se propaga a través de hábitos de distracción y superficialidad, la inteligencia puede cultivarse a través de hábitos de reflexión y profundidad. Podemos elegir consumir contenido que nos desafíe en lugar de que nos adormezca. Podemos practicar el arte de la lectura lenta, de la escucha profunda, del diálogo significativo. Estas no son solo decisiones personales, son actos de resistencia contra una cultura que se beneficia de nuestra pasividad. Una práctica simple pero poderosa es recuperar el silencio. El filósofo danés Søren Kierkegaard advirtió que la prisa y el ruido nos impiden conocernos de verdad. En el mundo de hoy, el silencio es casi revolucionario. En la quietud podemos reflexionar, analizar y reconectarnos con nuestro yo más profundo. Al abrazar momentos de silencio, resistimos la presión constante de reaccionar y redescubrimos la capacidad de pensar. Otra práctica es cuestionar sin descanso. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, construyó todo su método sobre hacer preguntas en lugar de ofrecer respuestas. Imagina lo que ocurriría si la sociedad regresara a esta mentalidad. Si, en lugar de apresurarnos a juzgar, nos detuviéramos a preguntar: ¿por qué creo esto? ¿Quién se beneficia de que yo lo crea? ¿Qué evidencia lo respalda? Estas preguntas atraviesan la niebla de la desinformación y nos obligan a relacionarnos con la realidad de manera más auténtica. Pero aquí está la verdad incómoda.
Pensar por uno mismo no es fácil. A menudo es solitario porque requiere apartarse de la multitud. Puede ser doloroso porque te obliga a enfrentar las ilusiones a las que alguna vez te aferraste. Sin embargo, es precisamente esa dificultad lo que lo hace tan valioso. Como declaró el filósofo alemán Immanuel Kant, atrévete a saber, ten el coraje de usar tu propia razón. Esta es la esencia de la ilustración y sigue siendo tan urgente hoy como en el tiempo de Kant. Ahora haz una pausa y pregúntate, ¿vives de una manera que fortalece tu mente o de una manera que la debilita? ¿Alimentas tu intelecto con sabiduría y reflexión o te dejas arrastrar por la corriente de la distracción? Tu respuesta a esta pregunta determina si eres parte del problema o parte de la solución. Y esto nos lleva a una revelación más profunda, una que puede incomodarte pero que es crucial entender. La estupidez de la sociedad no es simplemente accidental o inevitable. Cumple un propósito, porque cuando la gente está distraída, sin pensar y dividida, es más fácil de controlar. El declive de la sabiduría no es solo una tendencia cultural, también es una herramienta de poder. Si la caída de la inteligencia no es solo accidental, sino conveniente para quienes ostentan el poder, entonces debemos preguntarnos quién se beneficia de una sociedad distraída, desinformada e intelectualmente debilitada. La respuesta, aunque incómoda, es clara. Los líderes políticos, las corporaciones y los conglomerados mediáticos tienen algo que ganar de una población que no piensa profundamente. Una sociedad adicta al entretenimiento y al ruido es menos propensa a cuestionar la autoridad, a desafiar la injusticia y a exigir cambios. Piénsalo. Cuando la gente pasa horas al día inmersa en distracciones triviales, su energía para reflexionar seriamente disminuye. Cuando los debates se reducen a gritos, el diálogo real desaparece. Cuando los ciudadanos invierten más en la vida de celebridades que en sus propias responsabilidades cívicas, la democracia misma empieza a marchitarse. El poeta romano Juvenal lo describió hace mucho con la frase pan y circo. Los líderes mantenían a la población tranquila, dándoles comida y entretenimiento, distrayéndolos de la corrupción y la decadencia. ¿No suena sorprendentemente similar al mundo en el que vivimos hoy, donde ríos interminables de contenido nos mantienen dóciles mientras crisis más profundas se desarrollan en segundo plano? El filósofo francés Michel Foucault argumentó que el poder a menudo no opera mediante la fuerza, sino a través de sistemas sutiles de control que moldean cómo la gente piensa y se comporta. En nuestro tiempo, uno de los sistemas de control más efectivos es la manipulación de la atención. Las plataformas de redes sociales, por ejemplo, están diseñadas para captar y retener tu enfoque. Cada notificación, cada me gusta, cada desplazamiento infinito está pensado para secuestrar el sistema de recompensa de tu cerebro. Y cuanto más distraídos estamos, menos capaces somos de pensar críticamente. Pero vayamos aún más lejos. Este declive de la inteligencia no trata solo de distracción, también trata de división. Cuando la gente está enfrentada entre sí, no puede unirse contra las fuerzas que la explotan. ¿Y qué mejor manera de dividir una sociedad que fomentar el pensamiento superficial y las reacciones emocionales? La desinformación prospera en este entorno. La indignación se propaga más rápido que la comprensión. Las etiquetas simplistas reemplazan el análisis matizado. Las personas se aferran a identidades tribales en lugar de participar en un debate razonado. El historiador estadounidense Christopher Lasch observó que la cultura moderna a menudo promueve el narcisismo, una fijación en uno mismo, en las apariencias, en la gratificación instantánea. En tal cultura, la inteligencia colectiva se debilita porque la gente está demasiado absorta en la vanidad personal como para comprometerse con los desafíos más grandes de la humanidad. Cuando la sociedad se vuelve narcisista, la búsqueda de la verdad da paso a la búsqueda de validación. Y la validación es fácil de obtener en un mundo de me gusta, compartidos y seguidores. Pregúntate,
¿Con qué frecuencia ves que se recompensa a las figuras públicas no por ser sabias, sino por ser ruidosas? ¿Con qué frecuencia los influencers ganan millones de seguidores exagerando, provocando o sensacionalizando en lugar de ofrecer ideas reflexivas? Esto no es solo una curiosidad cultural, es un síntoma de un sistema que valora la atención por encima de la verdad. Y cuando la atención se convierte en la moneda del poder, la estupidez se vuelve rentable. Por eso el filósofo Noam Chomsky comentó una vez que la propaganda es a la democracia lo que la violencia es a la dictadura. Si puedes controlar en qué presta atención la gente, puedes controlar cómo piensa, qué desea y qué teme. Y la manera más fácil de controlar la atención es reducir realidades complejas a narrativas simplistas, que apelan más a la emoción que a la razón. Pero no confundamos esto con un problema puramente externo. También es interno. Cada vez que elegimos la distracción sobre la profundidad, cada vez que preferimos la certeza sobre la complejidad, somos cómplices de este declive. La verdad es que la sociedad se vuelve estúpida no solo por líderes corruptos o corporaciones manipuladoras, sino porque los individuos entregan su capacidad de pensar. Sin embargo, aquí yace una verdad poderosa. Las mismas fuerzas que debilitan a la sociedad también revelan el camino hacia su renovación. Si la estupidez se propaga a través de la distracción, la inteligencia puede recuperarse a través del enfoque. Si la manipulación prospera en la división, la sabiduría puede reconstruirse a través de la unidad. Si la superficialidad domina la cultura, la profundidad puede volver a ser revolucionaria. Pero esto requiere valor, el valor de resistir el camino fácil. Piensa en las palabras de Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, quien escribió en El hombre en busca de sentido que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elegir. En una sociedad diseñada para provocar reacciones instantáneas, el acto de pausar, reflexionar y elegir con conciencia es un acto de desafío. También es un acto de libertad. Entonces, ¿cómo empezamos a resistir la marea de estupidez que amenaza con engullir